Bienvenidos al canal Astrología de la Sabiduría, queridos amigos. Lo que voy a compartir hoy sobre Piscis transformará radicalmente tu manera de ver a este signo. ¿Creías que conocías a Piscis? Piénsalo de nuevo. Detrás de su imagen sensible, compasiva e intuitiva, se esconde una profundidad oscura y desconocida que muy pocos se atreven a mirar de frente. Piscis no es únicamente el signo de la espiritualidad y la empatía, como se suele pensar. Existe un aspecto oculto, inquietante y con un poder impresionante que ha sido deliberadamente mantenido en secreto. Incluso en los estudios más serios de astrología, hay una dimensión tan intensa que muchos expertos prefieren pasar por alto. Tal vez tengas a alguien de Piscis en tu vida. Tal vez tú mismo seas Piscis. En cualquiera de los dos casos, lo que voy a revelarte aquí hoy te impactará profundamente. No se trata solo de rasgos comunes o detalles superficiales de personalidad. Vamos a hablar de verdades ocultas que definen por completo a este signo y su influencia sobre quienes lo rodean. ¿Qué piensa realmente una persona de Piscis cuando nadie la observa? ¿Qué se esconde tras esa mirada etérea y esa actitud delicada? ¿Qué motiva sus decisiones cuando no hay testigos? Hace poco, me encontré con datos asombrosos que explican con claridad ciertos comportamientos altamente complejos de Piscis. Información que, sinceramente, muchos preferirían que no saliera a la luz. ¿Por qué? Porque revelan una fuerza silenciosa y poderosa que los piscianos ejercen sin que los demás siquiera lo noten. ¿Alguna vez has sentido que alguien de Piscis sabe cosas que jamás se dijeron en voz alta? ¿Te has preguntado cómo es posible que este signo parezca estar siempre un paso adelante, como si tuviera acceso a un conocimiento secreto? No es casualidad que algunos de los manipuladores emocionales más sofisticados de la historia pertenezcan a este signo. Tampoco es coincidencia que Piscis, muchas veces, logre exactamente lo que quiere, aunque aparente estar fluyendo sin rumbo. Hay una razón detrás de todo eso. Una razón que, tras años de investigaciones astrológicas avanzadas, finalmente ha salido a la luz. Una verdad que muy pocos conocen. Lo que descubrí va más allá de lo que enseña la astrología tradicional. Se trata de un saber antiguo, transmitido de generación en generación, que explica por qué Piscis posee esa habilidad única de alterar la realidad a su alrededor o incluso de desmantelar estructuras completas cuando lo desea. ¿Estás listo para conocer los 12 secretos más inquietantes y profundos de Piscis? Misterios que explican por qué este signo genera al mismo tiempo admiración y temor, porque su mirada puede helarte el alma. Lo que voy a compartir cambiará de raíz tu manera de comprender a Piscis. Por fin entenderás esos comportamientos enigmáticos que siempre te parecieron imposibles de descifrar. Y finalmente, vas a responder esa gran pregunta: ¿qué ocurre realmente en la mente de un pisciano cuando nadie lo observa? Prepárate, porque lo que viene es poderoso, impactante y para algunos, incluso desconcertante. Esta puede ser tu única oportunidad de acceder a esta información, ya que hay fuerzas interesadas en que estos secretos sigan ocultos. El velo está por levantarse, y la verdadera esencia de este signo místico será revelada como nunca antes. Piscis, gobernado por Neptuno, el planeta de los sueños, las ilusiones y el subconsciente profundo, es mucho más que lo que aparenta con su rostro sereno y compasivo. Para comprender a fondo lo que voy a revelar, es necesario adentrarse en la esencia pura del signo, en esa energía misteriosa que vibra dentro de cada pisciano que conoces. Desde tiempos ancestrales, Piscis ha estado vinculado a la figura de Neptuno, el dios de los océanos y lo desconocido. Y no es una coincidencia simbólica. El mar, como Piscis, guarda secretos en sus profundidades que solo unos pocos se atreven a descubrir por completo. La superficie puede parecer tranquila y amable, pero por debajo se mueven corrientes tan intensas que pueden arrastrar a cualquiera hacia lo más profundo. Esta contradicción interna forma parte esencial del alma pisciana. Mitad humana, mitad celestial, Piscis es un ser que vive entre dos mundos.
No sorprende que genere emociones opuestas en quienes lo rodean. ¿Te ha pasado? Esa mezcla de atracción e incomodidad que aparece al estar cerca de un pisciano auténtico. Lo cierto es que Piscis mantiene una conexión con el cosmos que otros signos apenas pueden imaginar. El símbolo de los dos peces que nadan en direcciones contrarias no es solo una imagen simbólica. Representa de forma concreta una lucha constante entre la materia y el espíritu, entre lo visible y lo invisible, entre la lógica humana y los reinos sutiles a los que Piscis accede con naturalidad. El primer secreto, desconocido por la mayoría, es algo que yo llamo visión multidimensional. Mientras la mayoría solo percibe lo tangible, los piscianos poseen la habilidad innata de sentir y conectarse con niveles de realidad que van más allá del mundo físico. Lo que comúnmente se confunde con hipersensibilidad es, en realidad, un sistema perceptivo expandido que capta vibraciones, pensamientos y señales provenientes de planos más elevados. Esta visión multidimensional no es una metáfora espiritual, sino una capacidad concreta. Por eso, las personas de Piscis suelen saber cosas que nunca se dijeron. Sienten el sufrimiento ajeno como si fuera propio. Presienten lo que está por venir sin necesidad de pruebas. No es intuición vaga, están recibiendo información directamente de frecuencias que la ciencia moderna aún no logra medir. El segundo secreto inquietante es algo que he llamado absorción emocional profunda. Piscis no solo empatiza, sino que absorbe por completo las emociones ajenas, como si fuera un canal abierto. Esta habilidad no es una elección consciente, es un proceso energético que sucede a nivel interno. Cuando un pisciano entra en contacto con ambientes cargados de tristeza, rabia o miedo, su cuerpo energético empieza a asimilarlo como si fuera suyo. Lo más alarmante de este fenómeno es que, con el tiempo, esa acumulación de energía emocional se transforma en un peso inconsciente que afecta directamente al pisciano. Por eso muchos desarrollan dependencias, tristeza crónica o conductas autodestructivas sin una causa clara. No es debilidad. Es el resultado de llevar dentro suyo los dolores del entorno. El tercer secreto, posiblemente el más inquietante, es la capacidad de influir mediante la fusión energética. Mientras que otros signos recurren a la persuasión o al control visible, Piscis actúa de manera mucho más sutil. Tiene la habilidad de disolver los límites entre su identidad y la del otro. Un pisciano con un alto nivel de conciencia puede integrarse energéticamente con otra persona y comenzar a influir en sus pensamientos, emociones y decisiones sin que ésta se dé cuenta. No es manipulación directa, es una integración imperceptible que altera el curso de las acciones desde dentro. Este mecanismo es tan imperceptible que la persona influenciada cree firmemente que las ideas que han sido sembradas por el pisciano le pertenecen. ¿Alguna vez te has preguntado por qué resulta tan complicado negarle algo a un pisciano cuando realmente se propone conseguirlo? ¿Por qué sientes una urgencia interior por apoyarlo, incluso si eso va en contra de tus propios intereses? La razón está en esta habilidad única de disolver los límites entre el yo y el otro, un talento que Piscis muchas veces emplea sin intención consciente, aunque algunos lo perfeccionan al punto de convertirlo en una herramienta de dominio casi invisible. El cuarto secreto oculto es el acceso al archivo de los sueños compartidos. La conexión de Piscis con el mundo onírico va mucho más allá de la simple simbología astrológica. Mientras duermen, los piscianos ingresan de forma inconsciente a una especie de red de información común, una biblioteca astral donde circulan memorias, ideas y conocimientos que no están disponibles en el plano consciente. Este fenómeno explica por qué tantas personas de Piscis despiertan con respuestas claras, soluciones ingeniosas o intuiciones precisas sobre temas que aparentemente desconocen. Más inquietante aún es que ciertos piscianos desarrollados pueden navegar de forma voluntaria dentro de este campo onírico colectivo. Algunos son capaces de entrar en los sueños de otras personas, implantar pensamientos o incluso extraer información, todo mientras el otro permanece dormido e indefenso. El quinto secreto es lo que he denominado la memoria celular del agua ancestral.
Aunque la ciencia sostiene que la vida comenzó en los océanos primitivos, rara vez se menciona que esta memoria acuática permanece latente en todos los seres humanos. La diferencia es que en Piscis esa memoria no está dormida. Ellos conservan un canal activo hacia esa conciencia oceánica primordial, lo que les permite conectarse con recuerdos arquetípicos y formas de sabiduría anteriores a cualquier conocimiento formal. Es por eso que los piscianos tienen una relación tan íntima con el agua, y por qué perciben verdades profundas que no pueden ser explicadas con lógica racional. No se trata de información aprendida, sino de una sabiduría antigua, almacenada en sus células, que se expresa como certezas espontáneas y percepciones que parecen surgir de la nada. El sexto secreto, pocas veces explorado incluso en los estudios más esotéricos, es el núcleo vacío creativo. En lo más profundo de cada pisciano existe un espacio de vacío original. Pero este vacío no representa carencia, sino potencial ilimitado. Es el mismo vacío descrito por místicos y científicos cuánticos, el punto de origen de toda realidad manifestada. Desde ese vacío interior, Piscis extrae su poder de creación, la habilidad de materializar ideas, sueños y mundos enteros desde la nada aparente. También es la razón por la cual muchos piscianos experimentan una especie de angustia existencial persistente, una sensación de estar frente a un abismo interior tan vasto como misterioso. Lejos de ser una debilidad emocional, este sentimiento proviene del hecho de que llevan en su interior un portal energético hacia la fuente de toda existencia. Este abismo interno es, a la vez, su mayor fuerza y su desafío más profundo. Y estos son solo 6 de los 12 secretos que estoy a punto de revelar por completo. Cada uno de estos aspectos desconocidos explica las contradicciones, habilidades y heridas de Piscis que la astrología tradicional apenas logra comprender en su totalidad. Lo que sigue a continuación será aún más impactante, más revelador y, para muchos, más difícil de asimilar. Porque el séptimo secreto, posiblemente el más inquietante de todos, es lo que yo llamo el vampirismo energético inconsciente. Piscis posee un hambre energética insaciable que actúa muy por debajo del nivel de la conciencia. Debido a su naturaleza extremadamente sensible y a sus límites energéticos casi inexistentes, un pisciano absorbe constantemente la energía vital de las personas que lo rodean. Lo hace para compensar su sistema energético, que es naturalmente poroso. Este proceso no tiene nada que ver con la malicia ni con una intención oscura. Es un mecanismo automático, una función involuntaria de su configuración energética. Por eso, es común que después de pasar tiempo con un pisciano, especialmente si está atravesando emociones intensas o crisis, termines sintiéndote drenado, sin entender muy bien por qué. Literalmente, están nutriéndose de tu campo energético. No por egoísmo, sino por necesidad existencial. Los piscianos más sanos y conscientes descubren formas elevadas de recargar su energía, a través del arte, la música, la conexión espiritual o la comunión con la naturaleza. Pero aquellos que no cultivan esta conexión superior, caen en un patrón inconsciente de dependencia energética de los demás, generando relaciones desequilibradas, marcadas por la codependencia. Lo más perturbador de este secreto es que, cuanto más amas a un pisciano, más vulnerable te vuelves a este tipo de vampirismo energético. El amor crea canales energéticos abiertos, y cuanto más profundo es el vínculo emocional, más libremente fluye esa energía hacia ellos. Por eso, amar a Piscis puede ser al mismo tiempo una experiencia mística y una que te deja exhausto. Este secreto da sentido al fenómeno de personas que, tras una relación intensa con un pisciano, afirman haber sido transformadas para siempre, para bien o para mal. El octavo secreto es aún más profundo, la capacidad de disolver y reconstruir la realidad. Piscis no solo ve el mundo de manera distinta, es que literalmente habita una realidad paralela, fluida, en constante cambio. Mientras que la mayoría percibe el mundo como algo sólido, fijo, con límites claros, Piscis ve un universo de formas que nacen y mueren a cada instante.
Y algunos piscianos no solo observan este flujo, lo moldean. Los más avanzados energéticamente han aprendido a disolver partes de la realidad que ya no les sirven, situaciones, vínculos, incluso problemas físicos, y reconstruirlos según su visión interna. Es por eso que, a veces, las cosas a su alrededor parecen moverse mágicamente a su favor. El entorno se adapta. Las puertas se abren. Los bloqueos desaparecen. Pero también existe un lado oscuro. Cuando no controlan este poder, pueden deshacer sin querer estructuras esenciales en sus vidas, relaciones, carreras, bases emocionales, y sumergirse en el caos sin entender por qué. Los piscianos más sabios canalizan este poder solo hacia lo que necesita ser trascendido, mientras fortalecen conscientemente aquello que lo sostiene. El noveno secreto es uno de los más poderosos, el acceso al inconsciente colectivo. Carl Jung habló de esta red profunda que conecta todas las mentes humanas. Lo que rara vez se menciona es que hay personas que no solo sueñan con fragmentos de ese campo, sino que viven en él. Piscis es ese canal abierto. Mientras otros signos pueden tener atisbos de este campo a través de sueños o momentos de intuición, Piscis habita parcialmente allí, siempre. Es por eso que pueden sentir lo que otros sienten sin que nadie lo diga. Por eso su arte toca el alma. Por eso prevén tendencias antes de que se manifiesten en el mundo físico. No es adivinación. Es percepción directa del campo colectivo de la humanidad. El aspecto más inquietante de este noveno secreto es el impacto que tiene en la psique del pisciano. Estar constantemente expuesto a los miedos, deseos y sombras del inconsciente colectivo puede volverse abrumador. Muchos buscan escape a través de la fantasía, el aislamiento o incluso sustancias que los desconecten de ese flujo incesante de información emocional y simbólica. No es debilidad, es autodefensa. El décimo secreto, raramente mencionado incluso en los tratados astrológicos más avanzados, es el ** ciclo de muerte y resurrección psíquica **. Mientras la mayoría de las personas atraviesa una o dos crisis existenciales profundas a lo largo de su vida, los piscianos experimentan este proceso cíclicamente, aproximadamente cada 7 años. Y no se trata de simples fases o cambios de etapa, hablamos de una disolución total de su identidad psíquica seguida de una reconstrucción completa. Durante estos periodos, que pueden durar desde 6 meses hasta más de un año, el pisciano parece perderse, se vuelve distante, confuso, emocionalmente errático. Es porque está atravesando el inframundo psíquico, navegando por el vacío primordial donde su antiguo yo se disuelve. Y cuando resurge, lo hace como alguien completamente nuevo. Este proceso explica por qué los piscianos suelen tener vidas que parecen divididas en etapas radicalmente distintas. Cambian de valores, profesiones, incluso de manera de hablar o de vestir. Para quienes los rodean, puede parecer una inestabilidad crónica. Pero en realidad, es evolución acelerada, guiada por su conexión con los ciclos profundos del alma. El 11º secreto es quizás el más misterioso, la ** canalización existencial automática **. A diferencia de otros signos, que deben entrenar arduamente para desarrollar habilidades intuitivas o mediúmnicas, Piscis canaliza de forma natural, constante y muchas veces sin saberlo. No canaliza necesariamente entidades específicas, sino flujos de conciencia, ideas arquetípicas, visiones del futuro. Por eso muchos piscianos dicen cosas que parecen no venir de ellos, sino a través de ellos. Su arte, sus palabras, su presencia misma a veces vibra con una fuerza que no puede explicarse racionalmente. No están improvisando. Están transmitiendo información desde planos más altos o más profundos. Pero esta capacidad es de doble filo. Porque sin conciencia, también pueden canalizar energías caóticas, destructivas, incluso peligrosas para sí mismos o para otros. De ahí la importancia del anclaje, de la espiritualidad consciente, del arte como vía de transmutación.
Es por eso que tantos grandes artistas, místicos y visionarios han sido de Piscis. No solo creaban, transmitían realidades que existen más allá del tiempo y el espacio. Y finalmente llegamos al duodécimo secreto el más profundo, el más sagrado, el que solo aquellos que han amado de verdad a un pisciano pueden llegar a vislumbrar, la conciencia oceánica primordial En el núcleo más íntimo de cada pisciano reside una conexión viva con el estado original de unidad del cual emergió toda la existencia. No es una metáfora espiritual. Es un vínculo real, celular, energético con la conciencia pura que existía antes de la separación, antes del tiempo, antes del ego. Por eso Piscis anhela constantemente disolverse, regresar, fundirse con algo más grande. Por eso pueden amar con una intensidad que desarma. Porque no aman como individuos separados aman desde la conciencia de unidad. Literalmente sienten a los demás como parte de sí mismos. Y esa es la raíz de su compasión inigualable. Ese es el misterio final. Y también el regalo más hermoso que Piscis le ofrece al mundo, el recuerdo viviente de que todos, en el fondo, seguimos siendo uno Lo más inquietante de este secreto es que la conciencia oceánica que los piscianos poseen los atrae constantemente hacia la unión, creando un conflicto existencial fundamental entre vivir como individuos o regresar al todo. Esta constante tensión entre la individualidad y la disolución es la carga que todos los piscianos llevan consigo, la paradoja central de su existencia. Es esta dualidad lo que convierte a los piscianos en seres profundamente compasivos, pero también autodestructivos, en individuos intuitivamente sabios, pero también profundamente perdidos, en personas sumamente inspiradas, pero a menudo adictas al escapismo. Estos 12 secretos desvelan la verdadera naturaleza de Piscis, no solo como un signo de sensibilidad y sueños, sino como portadores de una conciencia radicalmente diferente, que opera bajo leyes psíquicas y espirituales que no se asemejan a las de los demás signos. Estos no son meros rasgos de personalidad, son poderes reales, vulnerabilidades tangibles y potenciales transformadores que definen la particular jornada de cada pisciano en este plano de existencia. Conocer estos secretos no solo satisface la curiosidad, sino que proporciona un mapa para navegar la complejidad de este signo. Tanto si eres un pisciano buscando entenderte mejor como si vives, amas o trabajas con uno, este conocimiento es una herramienta invaluable. La verdadera pregunta que surge ahora es, ¿qué harás con esta información? ¿Cómo transformará tu percepción e interacción con la energía pisciana, que de alguna manera afecta a todos en nuestras vidas? Si convives con un pisciano, ya sea como amigo, familiar, compañero de trabajo o pareja, entender estos secretos es una guía para lidiar con la complejidad de este signo. Cuando observes a un pisciano aparentemente perdido en sus propios pensamientos o emocionalmente distante, sabrás que no es solo una distracción o un escape de la realidad. Estás viendo a alguien que realmente existe en múltiples dimensiones, procesando simultáneamente energías e información que tú no puedes percibir. Esa intuición casi sobrenatural que te ha desconcertado en ocasiones no es coincidencia ni suerte. Es el resultado directo del acceso de Piscis al inconsciente colectivo y a los campos informativos que van más allá de la percepción común. Cuando un pisciano sabe cosas que no debería saber, cuando predice eventos antes de que sucedan o entiende tus motivaciones más profundas antes de que las expreses, no se trata de magia, es simplemente la manifestación de su percepción multidimensional. Un aspecto crucial a comprender son los ciclos de muerte y renacimiento psíquico que todo pisciano atraviesa. Cuando ese pisciano que conoces bien parece transformarse en una persona completamente distinta al dejar atrás proyectos, relaciones o creencias que parecían fundamentales para su identidad, no estás presenciando inconstancia ni traición. Estás siendo testigo de una metamorfosis esencial y natural para ellos, tan común como lo es la respiración para ti. Resistirse a esta transformación es inútil.
Aceptarla puede llevarte a una conexión más profunda con ese pisciano renovado y fortalecido. Entender el vampirismo energético inconsciente de Piscis puede salvar tu bienestar emocional y físico. Esa fatiga inexplicable que sientes después de pasar tiempo con ciertos piscianos no es producto de tu imaginación, es una transferencia energética real. Sin embargo, este conocimiento no debe llevar al miedo ni al distanciamiento, sino a prácticas conscientes de protección energética. Establecer límites saludables, practicar técnicas de limpieza energética e incentivar al pisciano a conectarse con fuentes más elevadas de energía puede transformar por completo la dinámica de tus relaciones con este signo, especialmente para aquellos que aman profundamente a un pisciano. Comprender su capacidad de disolver y reconstruir la realidad es, sin duda, de un valor incalculable. Esos momentos en los que tu pareja pisciana parece desatar un caos sin razón aparente, cuando las estructuras que valorabas de repente son cuestionadas o destruidas, no son sabotajes intencionales. Son simplemente una manifestación natural de su percepción fluida de la realidad, que ve oportunidades donde tú ves solo límites firmes. Trabajar con esta energía, en lugar de resistirse a ella, puede llevar a niveles de intimidad y co-creación que pocas relaciones pueden alcanzar. Si eres líder o tienes piscianos en tu equipo, conocer estos secretos te será de gran utilidad. La canalización existencial automática que experimentan muchos piscianos explica por qué necesitan tanto espacio y libertad creativa para rendir al máximo. Al proporcionar las condiciones adecuadas, ambientes tranquilos, horarios flexibles, libertad para expresarse, no solo estás acomodando preferencias personales, estás creando las condiciones propicias para que se active un proceso natural de canalización, liberando percepciones, soluciones e innovaciones que ninguna otra mente podría generar. Si tú mismo eres pisciano, el impacto de estas revelaciones puede ser transformador y liberador. Esas experiencias que te costaba expresar, esas percepciones que parecían imposibles de compartir, esos estados de conciencia que te hacían cuestionar tu cordura, ahora tienen un contexto, una explicación, un mapa para navegar. Tu sensibilidad extrema no es una debilidad, es una capacidad perceptiva expandida que pocos pueden comprender. Tu constante sentimiento de no pertenencia no es alienación, es la consecuencia natural de vivir simultáneamente en múltiples dimensiones de la realidad. Tu dificultad con los límites no es un defecto de personalidad, es el resultado directo de tu conexión con la conciencia oceánica primordial, donde todas las separaciones son ilusorias. Esos periodos de aparente caos y desintegración no son fracasos ni regresiones, son ciclos necesarios de muerte y renacimiento psíquico que te llevan a niveles más altos de integración y expresión de tu potencial único. Tu tendencia al escapismo no es solo una debilidad a superar, es una respuesta natural a la intensidad de tu experiencia perceptiva, aunque existen formas más saludables de manejar esta intensidad, sin recurrir a sustancias o comportamientos autodestructivos. El conocimiento de estos 12 secretos te proporciona, pisciano, un mapa para tu propia psique, un lenguaje para articular tu experiencia única y herramientas para manejar tus dones y desafíos con mayor conciencia e intención. Esto no es solo conocimiento intelectual, es un camino hacia la autoaceptación y el empoderamiento. Para todos los piscianos o no, estas revelaciones ofrecen una visión de cómo la astrología va mucho más allá de predicciones superficiales o características simples. Cada signo encierra un universo completo de potenciales, limitaciones y poderes que operan en niveles mucho más profundos de lo que comúnmente reconocemos. Comprender verdaderamente la naturaleza de Piscis es empezar a ver la complejidad oculta en todos los signos del zodiaco. Este conocimiento también trae consigo una responsabilidad. Usarlo para manipular o explotar a un pisciano sería no solo inmoral, sino completamente ineficaz. Los piscianos, con su percepción multidimensional, detectarían al instante cualquier intención oculta. La verdadera lección aquí es que Piscis, con todos sus aspectos oscuros y poderosos, no es un signo que debamos temer o evitar, sino uno que debemos comprender en toda su magnífica complejidad y profundidad espiritual.
¿Qué opinas de estas profundas revelaciones sobre el lado oscuro y poderoso de Piscis? Déjanos tu opinión en los comentarios, ya sea que reconozcas alguno de estos secretos en un pisciano que conoces o en ti mismo, si eres de este enigmático signo. Y si te impresionaron los secretos oscuros de Piscis, no te pierdas nuestro video 10 cosas que Leo tiene y los otros signos envidian, donde revelamos los poderes exclusivos que hacen de Leo el signo más magnético y poderoso del zodiaco, explicando por qué las personas gravitan naturalmente hacia él y qué hace que su energía sea tan irresistiblemente atractiva que despierta envidia en los otros signos. Haz clic en el card que aparece ahora en la pantalla para descubrir qué hace a los leoninos verdaderamente inigualables. Hemos llegado al final de esta reveladora exploración sobre los secretos más profundos de Piscis. Hoy has descubierto aspectos ocultos, poderosos y sorprendentes de este signo que van mucho más allá de lo que la astrología convencional nos ha enseñado. Cada revelación ha sido una puerta hacia el entendimiento, no solo de la naturaleza pisciana, sino también de los misteriosos y profundos secretos que rigen a todos los signos del zodiaco. Si eres pisciano, seguramente estas revelaciones te ayudarán a comprender mejor tu propio ser, a abrazar tus talentos únicos y a enfrentar los desafíos con mayor conciencia. Si no lo eres, es probable que ahora veas a los piscianos de una manera completamente nueva, reconociendo su complejidad y potencial oculto. Esta es una invitación a mirar más allá de las apariencias y a comprender a fondo la naturaleza humana y cósmica que reside en todos nosotros. Si este contenido te ha tocado, si te ha sorprendido o incluso emocionado por los secretos de Piscis, no olvides apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal *Astrología de la Sabiduría * para seguir descubriendo más sobre los misterios del universo zodiacal, la astrología profunda y las claves para transformar tu vida. Dale me gusta a este video si has encontrado valor en lo que hemos compartido, y déjanos tu comentario. Queremos saber cómo estas revelaciones han impactado tu visión sobre los piscianos o sobre ti mismo. Tu participación es fundamental para seguir creando contenido que te ayude a despertar y a crecer. Y si conseguimos *6000 me gusta *, me comprometo a subir un video exclusivo donde compartiré los secretos para *, alcanzar el éxito en la vida *, y lograr la abundancia y el prosperidad *, que todos merecemos. Este es un camino de transformación personal, de empoderamiento y de alineación con la abundancia del universo. Si estás listo para dar ese siguiente paso en tu viaje, no dudes en darle like y compartir este video con todos los que crees que necesitan escucharlo. Finalmente, recuerda que la astrología no es solo un conjunto de predicciones, es una herramienta de autoconocimiento y expansión personal. Si comprendes los secretos de tu signo y de los demás, podrás navegar la vida con mayor claridad y sabiduría. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos revelando los misterios cósmicos que transformarán tu vida.